Mi hermanastra robó el reloj de mi papá para cubrir los gastos de su coche. Y con la ayuda de mi madrastra. Me lo achacaron a mí. Así que mi papá me acusó de ser una lunática como mi madre y me echó de casa cuando solo tenía 17 años. 4 años después. Nos cruzamos en la fiesta de cumpleaños número 75 del abuelo. Dios mío. La cara de mi papá palideció cuando el abuelo hizo ese brindis asombroso. Tenía 17 años. Actualmente tengo 21. Soy mujer. No quiero entrar en todos los antecedentes. Pero digamos que mi relación con mi padre era, en el mejor de los casos, difícil. Mi hermanastra, de 20 años, era la niña de papá. Y yo era la que siempre andaba con pies de plomo alrededor de mi padre y mi madrastra. Mi hermanastra siempre me ha tenido odio. No le hice nada. Pero ella se encargó de hacerme la vida miserable. Además, su madre apoyaba todo lo que hacía e incluso a veces se unía a las travesuras de mi hermanastra para hacerme la vida más miserable. Mi padre se negaba a enfrentarse a su esposa. Así que, por defecto, se ponía del lado de mi madrastra y me castigaba basándose en las mentiras que le contaban sobre mí. Inicialmente, intenté defenderme. Pero rápidamente me di cuenta de que a nadie en esa casa realmente le importaba. Así que empecé a mantenerme alejada y apenas interactuaba con ellos. Supongo que eso realmente enfureció a mi hermanastra. Porque se convirtió en la misión de su vida hacerme lo más miserable posible. Un día, el caro reloj de mi padre desapareció. No era un reloj cualquiera. Era algo muy importante para él. No supe que había desaparecido hasta que llegué a casa de la escuela y encontré a mi padre furioso. Mi madrastra mirándome con frialdad y mi hermanastra actuando como si fuera inocente. Sabía que algo pasaba. Pero no podía averiguar qué. Entonces, de la nada, mi madrastra comenzó a acusarme de tomarme el reloj. Dijo que debía haberlo robado porque últimamente estaba actuando extraño y desesperada por atención. Mi hermanastra, por supuesto, la respaldó, diciendo que me vio actuando de manera sospechosa alrededor de la habitación de mi padre. Y para que quede claro, el único comportamiento sospechoso mío fue por el luto de mi gato, al que tuve desde que tenía 3 años. Por supuesto, estaba desesperada por atención. Quiero decir, mi gato era lo único que me mantenía anclada cuando mis padres pasaron por su divorcio y no me permitieron vivir con mi madre. Mi comportamiento por atención desesperada fue solo que me derrumbé en llanto durante algunas cenas. Que mi padre insistía en que hiciéramos todos en familia. La única razón por la que me derrumbé en llanto fue porque mi hermanastra se dedicó a bromear sobre lo mucho mejor que se sentía la casa sin mi fea criatura allí. Mi padre nunca intentó decirle a mi hermanastra que no fuera tan despiadada. Simplemente me decía que dejara de ser emocional. De todos modos, me tomó completamente por sorpresa de lo que mi madrastra y mi hermanastra me estaban culpando. Ni siquiera sabía que el reloj faltaba. Y mucho menos que yo tuviera que ver algo con eso. Intenté defenderme. Pero era como hablar con una pared. Mi padre ya estaba convencido. Se enfureció conmigo, diciendo que era igual que mi madre, a quien siempre llamaba loca y lunática. Y que tenía que irme. Me echó de casa en ese mismo instante. Tenía 17 años. No tenía un plan. Ningún lugar a donde ir. Excepto a casa de mi madre. ¿A dónde fui? Durante los siguientes 4 años. No escuché ni una palabra de mi padre. Incluso cuando hice todo lo posible para contactarlo y limpiar mi nombre. Ni un mensaje de texto. Ni una llamada. Nada. Sabía en mi corazón que yo no había tomado ese reloj. Pero a ellos no les importaba. Mi hermanastra y mi madrastra me habían echado toda la culpa. Y mi padre simplemente se lo creyó. Me dolió mucho que él simplemente aceptara su versión de la historia sin siquiera intentar verificar conmigo si ese era el caso. Intenté seguir adelante y concentrarme en reconstruir mi vida. Tratando de no pensar en lo traicionada que me sentía. Mi madre, que no es muy estable mentalmente y necesita mucha atención, prácticamente consumió mi vida. Si hubo un resultado positivo de toda la situación, fue que pude pasar tiempo de calidad con mi madre.
Logré graduarme de la escuela secundaria y luego de la universidad también. Y mi padre estuvo ausente en ambos eventos. Duele mucho. Pero a medida que pasaban los días, el dolor disminuía poco a poco. Avancemos a hace unas semanas. Mi abuelo cumplía 75 años. Y a pesar de todo, fui invitada a su fiesta de cumpleaños en una casa de campo que había alquilado para ese día. No estaba segura de si quería ir al principio. Porque sabía que mi padre, mi madrastra y mi hermanastra estarían allí. Pero el abuelo y yo siempre habíamos estado muy unidos. Él estuvo allí para mí cuando mi padre me echó. Vivía en una residencia de ancianos. Por lo que realmente no podía ayudarme con un lugar para quedarme. Pero sí me ayudó mucho económicamente. También era mi mejor amigo y nos llevábamos muy bien. Así que sabía que no podía perderme un hito tan importante para él. Decidí aguantar y ir. Cuando entré a la fiesta, inmediatamente sentí toda la vieja tensión regresar. Ver a mi padre de nuevo después de 4 años. Sentado con mi madrastra y mi hermanastra como si nada hubiera pasado. Me revolvió el estómago. Mantuve la distancia. Pero admito que cada vez que miraba a mi padre, mi madrastra o mi hermanastra, sentía un gran nudo en la garganta y tenía que luchar físicamente contra mis lágrimas. Hice todo lo posible por pasar el rato principalmente con otros parientes y evitar cualquier interacción con ellos. Mi hermanastra ni siquiera me miró. Y mi madrastra tenía una expresión arrogante en su rostro. Lo que me hizo sentir aún peor. No quería más que acercarme y confrontarlos frente a todos. Pero sabía que no podía arruinar un día que estaba destinado a celebrar a mi abuelo. Estaba tratando de superar la fiesta cuando sucedió algo totalmente inesperado. En algún momento, mis parientes y todos los amigos del abuelo comenzaron a corear y pedirle al abuelo que hiciera un brindis. Teniendo en cuenta que era su día. El abuelo aceptó y se puso de pie. Comenzó agradeciendo a todos por venir y habló sobre lo bendecido que se sentía por haber vivido tanto tiempo y que tenía muchos recuerdos maravillosos con cada una de las personas presentes ese día. Pero entonces, de la nada, comenzó a hablar sobre el reloj perdido de mi padre. Dijo que recientemente había descubierto lo que realmente le había pasado y que lo había robado mi hermanastra. Ni siquiera estoy mintiendo cuando digo que sentí que mi corazón se detenía. El abuelo explicó que solo una semana antes de la fiesta había estado hablando con un viejo amigo que era dueño de una casa de empeños. Estaban recordando viejos tiempos. Y de alguna manera surgió el reloj perdido de mi padre. El amigo del abuelo mencionó que unos años antes alguien había entrado en su tienda para vender un reloj muy similar. El abuelo le mostró una foto. Y el tipo lo recordó de inmediato. Había anotado el nombre y la identificación de la persona que lo vendió. Que resultó ser mi hermanastra. Después de un poco de insistencia por parte de mi abuelo, su amigo le contó que mi hermanastra había estado tan nerviosa por estar vendiendo el reloj, que le había contado la razón exacta por la que estaba empeñando un reloj tan caro. Incluso le dijo que haría que su madre inventara algo para que no se metiera en problemas conmigo y con papá. Resulta que mi hermanastra había vendido el reloj para cubrir algunos gastos del coche. Había tenido un pequeño accidente porque había estado bebiendo y había destrozado completamente la parte delantera de su coche. Así que, en lugar de pedir ayuda, robó el reloj de mi padre y lo empeñó. Dudo mucho que la reparación de su coche costara tanto como lo que lo vendió. Así que no tengo idea de qué hizo con el resto del dinero. De todos modos, sabía que si mi padre se enteraba, tendría serios problemas. Así que ella y mi madrastra inventaron la historia de que yo había robado el reloj. Cuando el amigo de mi abuelo confirmó inicialmente que mi hermanastra fue quien le vendió el reloj, mi abuelo no podía creerlo. Pero el abuelo investigó un poco más y logró averiguar que su amigo decía la verdad. El abuelo también reveló que había debatido si decirlo o no de inmediato. Pero decidió esperar hasta su fiesta para poder revelar todo mientras toda la familia estuviera allí. Quería confrontar a mi padre, a mi hermanastra y a mi madrastra de una vez por todas frente a todos. Para poder humillarlos y limpiar mi nombre. Tan pronto como el abuelo terminó su brindis, toda la sala quedó en silencio. La cara de mi padre palideció y mi hermanastra se congeló. Mi madrastra parecía que había visto un fantasma. No sabía qué sentir. Una parte de mí quería gritar.
Una parte de mí quería llorar. Pero sobre todo me sentí entumecida. Fue como si todo el dolor y la ira que había estado guardando durante los últimos 4 años simplemente volvieran de golpe. No me quedé para las consecuencias después de que el abuelo soltara esa bomba. Salí de la fiesta silenciosamente. No podía soportar ver la reacción de mi padre o lo que estuviera a punto de pasar. Solo necesitaba salir de allí y procesar todo por mi cuenta. Salí sintiéndome reivindicada. Pero también increíblemente triste. Había esperado tanto tiempo para ser declarada inocente. Pero ahora, ¿qué sucedió? No sentí el alivio que pensé que sentiría. En cambio, simplemente me sentí vacía. Mi abuelo vino a mi casa a la mañana siguiente para ver cómo estaba. Estaba realmente preocupado de haber hecho algo malo al sacar el drama de mi familia frente a toda nuestra familia y sus amigos. Pero le aseguré que estaba muy agradecida por lo que hizo por mí. Me dijo que entendía cómo podría estar sintiéndome y me dijo que no me apresurara a tomar ninguna decisión con respecto a mi padre. Me dijo que me apoyaría pase lo que pase. Sin importar lo que mi padre o su familia digan sobre mí. Y también que me apoyaría independientemente de la decisión que tomara con respecto a mi posición con mi padre. Ahora no sé qué hacer. Mi padre ha estado intentando contactarme sin parar desde la fiesta. Inicialmente, la mayoría de sus mensajes de texto y mensajes de voz eran disculpándose y pidiendo perdón. Decía que se había equivocado y que quería arreglar las cosas. Luego, lentamente, comenzaron a ser sobre cómo aparentemente le había lavado el cerebro a su padre y había intentado arruinar su relación con mi madrastra. Por supuesto. Eso dolió mucho. Quiero decir, ¿hay alguna posibilidad de que este hombre me elija a mí sobre su esposa e hija podridas? Lo siento. Eso fue malo. Pero no sé qué hacer con lo que siento. Mi padre todavía está pidiendo reunirse conmigo y hablar de todo lo que pasó. No sé qué hacer. No creo que mi padre se disculpe por nada. Especialmente después de sus últimos mensajes sobre que le había lavado el cerebro al abuelo. Pero por si acaso se disculpa. No sé si alguna vez podré volver a confiar en él. Han sido 4 años de sentir que no le importaba. Que podía deshacerse de mí así como así. En cuanto a mi hermanastra y mi madrastra. No he escuchado ni una palabra de ellas. Y honestamente no quiero hacerlo. Arruinaron mi relación con mi padre y me dieron la vuelta a la vida. No creo que alguna vez pueda perdonarlas por eso. Así que, ya sea por no querer ver a mi padre o por perdonar a mi padre. Y por seguir sintiéndome amargada por todo lo que pasó. Actualización 1. Pasado una semana desde mi última publicación aquí y he perdido la cuenta de la cantidad de comentarios y mensajes que recibí rogándome una actualización. Así que aquí está. Primero que nada. Gracias a todos los que comentaron y se solidarizaron conmigo. Gracias por todos los consejos y sus críticas también. Es una locura cuánta gente realmente se preocupaba por lo que estaba pasando. Muchos de ustedes me dijeron que no tuviera contacto con mi padre. Mientras que otros sugirieron darle una oportunidad para que explicara. Bueno. Terminé decidiendo reunirme con él. Aunque mi instinto me gritaba que no lo hiciera. Realmente no sé por qué acepté. Tal vez solo quería un cierre. Tal vez quería darle el beneficio de la duda. Aunque no estaba segura de si se lo merecía. Pero en el fondo, había una pequeña parte de mí que esperaba que finalmente mostrara un verdadero remordimiento y demostrara que lamentaba lo que había hecho. Así que le envié un mensaje de texto y accedí a reunirme en un café al que solíamos ir cuando era más joven. Pensé que era un buen lugar neutral. Cuando entré, lo vi sentado allí, luciendo algo nervioso. Fue extraño verlo después de tanto tiempo. Especialmente después de todo lo que pasó en la fiesta del abuelo. Por un segundo. Pensé que tal vez las cosas podrían volver a ser como solían ser. Pero esa sensación no duró mucho. Comenzó disculpándose. Diciendo que sabía que había cometido un error y que lamentaba haberle creído a mi madrastra y a mi hermanastra. Habló de lo difícil que había sido para él desde que salió a la luz la verdad y de cómo se sentía como si hubiera fracasado como padre. Al principio, estaba empezando a ablandarme. Pensé que había una pequeña posibilidad de que pudiéramos al menos intentar reconstruir algún tipo de relación. Pero luego las cosas dieron un giro.
Siguió con esta larga diatriba sobre cómo había estado bajo mucha presión en aquel entonces y que no sabía qué creer. Lo cual. Quiero decir. Está bien. Lo entiendo. Pero eso no excusa cómo me dejó de lado durante 4 años. Luego comenzó a acusarme de manipular al abuelo. Dijo que no estaba totalmente convencido de que no hubiera hecho algo para que el abuelo se volviera contra él y avergonzara a su familia frente a todos. Estaba tan sorprendida por la acusación de mi padre que inicialmente ni siquiera pude decir nada. Quiero decir. El tipo básicamente admitió que todavía no confiaba completamente en mí. No podía creer lo que estaba escuchando. Simplemente me senté allí y lo miré mientras intentaba procesar cómo podía decir algo así. Todos esos mensajes de texto sobre que quería arreglar las cosas. Y ahora quería que me disculpara. En ese momento, comencé a darme cuenta de que esta reunión fue un gran error. No estaba aquí para disculparse. Al menos no genuinamente. Solo quería limpiar su propia conciencia o echarme parte de la culpa. Lo confronté y le dije que no era justo que me echara la culpa de nada de esto. Le recordé que él fue quien eligió creerle a mi hermanastra y a mi madrastra sin siquiera darme la oportunidad de defenderme. Pero en lugar de asumir la responsabilidad, redobló la apuesta diciendo que yo estaba siendo injusta con él y que no era su culpa porque ellas. Es decir, mi madrastra y mi hermanastra. Lo habían engañado. Incluso sugirió que tal vez debería perdonarlas porque la familia es la familia. Eso fue todo para mí. No pude escuchar más excusas. No lamentaba lo que había hecho. Lamentaba haber sido descubierto y avergonzado frente a toda la familia. Le dije que no quería volver a saber de él a menos que pudiera asumir realmente la responsabilidad de sus acciones. Luego me levanté y me fui. Desde esa reunión, me he sentido rara. Al menos esa es la mejor manera en que puedo expresarlo. Estoy aliviada de haberlo confrontado finalmente y haber visto sus verdaderos colores. Pero estoy enojada de que todavía no pudiera simplemente asumir lo que hizo. Todavía está más preocupado por cómo se ven las cosas para el resto de la familia que por reparar nuestra relación. Siento que he perdido tanto tiempo esperando algún tipo de cierre. Solo para darme cuenta de que nunca va a suceder. Y para colmo, escuché de uno de mis primos que mi hermanastra y mi madrastra han estado intentando tergiversar toda la situación de nuevo. Le están diciendo a cualquiera que quiera escuchar que estoy exagerando y que estoy exagerando todo. Mi primo incluso dijo que mi hermanastra estaba alardeando de que su lado de la familia todavía se mantiene unida y que yo soy la que se está aislando. No sé qué va a pasar después. Pero ahora mismo he terminado con todos ellos. Mi padre claramente no va a cambiar. Y en cuanto a mi hermanastra y mi madrastra, ya han hecho suficiente daño en mi vida. Estoy cansada de que me lastimen personas que se supone que se preocupan por mí. Así que sí. Ahí es donde estoy. No sé qué depara el futuro. Pero definitivamente no me apresuro a perdonar a nadie pronto. Actualización 2. Bueno. No planeaba actualizar de nuevo. Pero las cosas se han vuelto locas. Pensé que había terminado con todo este drama. Pero aparentemente mi familia tenía otros planes. ¿Recuerdas cómo dije que mi padre, mi madrastra y mi hermanastra todavía estaban intentando tergiversar la situación? Bueno. Digamos que eso les salió por la culata espectacularmente. Después de esa reunión con mi padre, dejé de tener contacto. Había terminado. Bloqueé su número e ignoré a cualquier miembro de la familia que intentó hacerme sentir culpable para darle otra oportunidad. Pero 2 semanas después de mi reunión con mi padre, mi abuelo me llamó y me preguntó si podía ir a hablar. No estaba segura de qué se trataba. Pero como el abuelo era el único que me había apoyado durante todo esto, pensé que lo escucharía. El abuelo esencialmente me dijo que había encontrado algunas pruebas mientras revisaba algunos viejos registros financieros de la empresa. Había sospechado durante un tiempo. Especialmente por todo lo que pasó con el reloj. Y decidió investigar. Lo que encontró lo sorprendió incluso a él. Resulta que mi hermanastra y mi madrastra habían estado llevando a cabo una serie de estafas a espaldas de todos durante años. Esto no se trataba solo del reloj, habían estado desviando dinero de las cuentas de la empresa. Las cuentas de mi padre. Sacando créditos a nombre de mi padre y acumulando deudas que habían ocultado al resto de la familia. ¿Cómo se enteró el abuelo?
Bueno. Resulta que mi hermanastra tenía una muy mala comprensión de cómo funcionan las tarjetas de crédito. No creo que se diera cuenta de que, al realizar compras con las cuentas de la empresa, mi abuelo habría podido ver dónde se habían realizado todas las transacciones. Cuando mi abuelo vio transacciones realizadas para citas de manicura y secados de pelo, supo con certeza que no era mi padre. Mi madrastra siempre se había mantenido las uñas cortas y es muy insistente en no arruinarse el pelo con calor. Por lo que la siguiente sospechosa obvia fue mi hermanastra. No solo eso, sino que también encontró un préstamo falso a nombre de mi padre que mi madrastra había solicitado para financiar los costosos hábitos de mi hermanastra. Esto no fue algo único, lo habían estado haciendo durante años y mi padre no tenía ni idea. El abuelo decidió que ya había tenido suficiente de sus vidas. Pero en lugar de presentar cargos, tomó cartas en el asunto de la manera en que solo el abuelo podía hacerlo, fue directamente a su abogado y desheredó a mi padre. Sí. Lo excluyó por completo del testamento. Todo. Y quiero decir todo lo que se suponía que debía ir a mi padre. Ahora va a otro lugar. Incluyendo una buena parte que me corresponde a mí. El abuelo dijo que, al ponerse del lado de mi madrastra y mi hermanastra durante todos estos años, mi padre había demostrado que no era lo suficientemente responsable como para manejar el legado de la familia. No solo eso, sino que el hecho de que mi padre me echara sin ningún lugar a donde ir. E incluso después de que la verdad saliera a la luz, mi padre todavía se negaba a disculparse conmigo. Hizo que mi abuelo quisiera dejar a mi padre sin absolutamente nada. En cuanto a mi hermanastra y mi madrastra, están bastante jodidas. El abuelo no se detuvo con el hecho de desheredar a mi padre, también se aseguró de que mi hermanastra y mi madrastra no pudieran poner sus manos en ni un centavo del dinero familiar. Hizo que su abogado las bloqueara para que no pudieran acceder a ninguno de los fideicomisos o activos familiares. Por lo que todo lo que pensaban que iban a obtener con sus pequeñas manos codiciosas se fue. El abuelo incluso va a ayudar a mi padre a vender su casa para que ninguna de ellas pueda seguir aprovechándose de él financieramente. Van a ser totalmente cortadas. Oh. Pero eso no es todo. Aparentemente, cuando mi madrastra se enteró de lo que había hecho el abuelo, perdió el control. Quiero decir, un colapso total. Intentó hacer sentir culpable a mi padre para que se rebelara contra el abuelo. Pero no hay nada que puedan hacer legalmente. Mi padre está atrapado porque no protegió sus finanzas. Y ahora está a merced de lo que mi madrastra y mi hermanastra quieran hacer después. Y aquí está lo mejor. Mi hermanastra tuvo el descaro de intentar contactarme después de que todo esto sucediera. Recibí este mensaje profético de ella donde básicamente estaba rogando por ayuda porque no le quedaba dinero para cubrir sus cuentas o su estilo de vida ahora que el abuelo las ha cortado. Incluso intentó contar esta historia triste de cómo nunca quiso que las cosas empeoraran tanto y que solo había estado bajo presión por parte de nuestra madrastra todo este tiempo. Honestamente, el hecho de que tuviera el descaro de enviarme un mensaje sobre sus problemas cuando ella fue la razón por la que yo estaba en la calle a la edad de 17 años me hizo ver rojo. Incluso cuando se estaba comunicando conmigo, no parecía poder asumir la responsabilidad de sus acciones y, en cambio, se lo estaba echando a su madre. Le envié una breve respuesta diciéndole básicamente que ella se había hecho su cama y ahora tenía que acostarse en ella. No me siento mal por ella en absoluto. Ella y su madre arruinaron mi relación con mi padre e intentaron destruir mi vida. Así que, ¿por qué debería importarme lo que les pase ahora? El abuelo me advirtió que podrían intentar devolvérmelo. Y honestamente no me sorprendería si intentaran pintarme como la mala de nuevo. Lo que me lleva a mi padre. Él está hecho un desastre. Sigue llamando y enviando mensajes de texto. Pero solo le he respondido una vez. Le dije que hasta que esté listo para asumir completamente la responsabilidad y dejar de culpar a otras personas por lo que sucedió. No estoy interesada en tener una relación. No puedo seguir pasando por este ciclo de traición y perdón solo para volver a ser herida. Todavía hay muchas cosas en el aire. Especialmente con la forma en que mi padre está manejando todo. Una parte de mí se pregunta si alguna vez cortará completamente los lazos con mi madrastra y mi hermanastra. O si simplemente está demasiado atrapado en sus mentiras para ver la verdad. Supongo que ya veremos. Ahora mismo me estoy concentrando en mí misma.
Pero algo me dice que esto no ha terminado todavía. Actualización 3. Bueno. Aquí estamos. No estaba segura de si publicaría otra actualización. Pero han pasado muchas cosas y pensé que sería un buen momento para atar todos los cabos sueltos. Si has estado siguiendo mi historia, sabrás que mi vida ha sido una montaña rusa salvaje de dramas familiares. Pero finalmente puedo decir que las cosas están mejorando para mí. Y no tanto para el resto de mi familia. Después de que el abuelo desheredó a mi padre y cortó el flujo de dinero antiguo familiar a mi madrastra y mi hermanastra, las cosas dieron un giro serio para ellas. Mi padre está en una caída libre financiera. El abuelo no estaba bromeando cuando dijo que iba a vender esa casa. Resulta que no solo estaba ayudando a mi padre a venderla, sino que lo estaba obligando. Verás. El abuelo técnicamente es el dueño de la propiedad. Y mi padre solo vivía allí bajo un acuerdo de fideicomiso elegante que el abuelo controlaba. Entonces, cuando mi abuelo cortó todos los lazos financieros con mi padre, significó que la casa en la que vivía mi padre ya no era suya para vivir. Mi abuelo le dio una oportunidad a mi padre y le dijo que lo dejaría vivir allí siempre que mi padre echara a mi madrastra y mi hermanastra. Por supuesto, mi padre nunca podría darle la espalda a la mujer que arruinó su vida. Así que el abuelo decidió quitarles el suelo de debajo de los pies. En una semana. La casa estaba en el mercado y tenían 30 días para desocuparla. Aparentemente, las noticias no le sentaron bien a mi madrastra. Y ella simplemente se desató. Quiero decir, estamos hablando de un colapso público. Gritó a los agentes inmobiliarios. Los amenazó con abogados. Lo cual es gracioso porque su abogado ya le había dicho que no tenía ninguna posibilidad. E incluso intentó hacer sentir culpable a mi padre para que se rebelara. La guinda del pastel, mi hermanastra intentó que mi padre vendiera algunas de sus pertenencias personales restantes solo para poder seguir pagando su préstamo de coche. A veces creo que me libré de una bala al no crecer adecuadamente bajo el cuidado de mi padre. Porque de lo contrario habría terminado tan malcriada y descarada como mi hermanastra. A mi madrastra y mi hermanastra les resultó muy difícil adaptarse a su nueva vida. Como era de esperar. Después de que las cortaran, mi hermanastra perdió todo acceso a los lujos a los que se había acostumbrado. No más compras extravagantes ni viajes costosos. Todo había desaparecido. Y honestamente, una parte de mí estaba feliz por eso. Creo que necesitaba desesperadamente una lección de realidad. Y esta fue una excelente. ¿Y recuerdas que me pedía ayuda? Bueno, no he sabido nada de ella desde que la reprendí en mi última actualización. Supongo que está demasiado ocupada intentando averiguar cómo sobrevivir sin aprovecharse del dinero de mi padre y el abuelo. Desafortunadamente para mi padre. Mi madrastra intentó hacer un último movimiento desesperado, pidió el divorcio a mi padre. Sí. La mujer por la que mi padre sacrificó todo le dio la espalda. ¿Quién podría haberlo predicho? Bueno. Ella pensó que, como mi padre ahora estaba prácticamente en la ruina, no tenía sentido quedarse. Probablemente pensó que podría obtener una fuerte indemnización de él. Pero desafortunadamente para ella, no quedaba nada que tomar. El abuelo se aseguró de que todos los activos estuvieran fuera de su alcance. Así que ahora se queda sin nada. No puedo decir que me sorprenda, ya que siempre estuvo por el dinero. Y una vez que se agotó, se fue. En cuanto a mi padre, no he hablado con él desde que le dije que no estaba lista para tener una relación a menos que asumiera toda la responsabilidad de todo. Y honestamente creo que seguirá así por un tiempo. Todavía vive en la negación, aferrándose a la idea de que de alguna manera es mi culpa o la culpa del abuelo por cómo resultaron las cosas. Se niega a ver cómo permitió que mi madrastra y mi hermanastra lo manipularan. Hasta que pueda reconocer su parte en todo esto, no veo que tengamos ningún tipo de relación. Apesta. Pero he hecho las paces con eso. El abuelo, por otro lado, lo está haciendo genial. Ha sido un apoyo para mí durante todo esto. Y nos hemos vuelto aún más cercanos desde que salió todo a la luz. Hemos hablado mucho sobre el futuro. Y ha dejado claro que quiere asegurarse de que estoy bien cuidada. Especialmente después de todo lo que he pasado. Así que sí.
Supongo que este es el final del camino para esta saga. Mi padre. Mi madrastra y mi hermanastra finalmente están enfrentando las consecuencias de sus acciones. Y yo estoy siguiendo adelante con mi vida. Estoy en un lugar mucho mejor ahora. Tanto financiera como emocionalmente. Y no tengo intención de dejar que ninguno de ellos me deprima de nuevo. Ha sido un viaje salvaje. Pero estoy orgullosa de donde he terminado. Gracias a cada persona que se tomó el tiempo de su día para dejar comentarios y ayudarme. Espero volver aquí algún día. Tal vez dentro de 5 años. Y contarles a todos sobre lo mucho mejor que ha mejorado mi vida.